Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me lleves más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Te damos gracias, Señor, por la vida de tus siervos, Padre, porque tú nos has hecho caminar sobre las aguas. Cuando tenemos tantos problemas, Señor, y te volteamos a ver, nos permites resistir, Señor. Y si nos hundimos, tú nos sostienes. Gracias, Padre, porque la vida de cada siervo que está aquí congregado es una prueba de tu fidelidad y de tu amor. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Benjamín. Gracias por su testimonio, Señor. Gracias, Padre, por el ministerio que él desarrolla, Señor. Te damos gracias y lo ponemos delante de ti, rogándote bendición abundante sobre su vida. Sabiduría, Señor, amor, provisión para su hogar, Señor. Y que tu presencia siempre esté con él. De paz inundada mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación.
Amado Dios, te alabamos y te bendecimos porque cada uno de nosotros fue alcanzado un día por tu poderoso Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque tuviste a bien usarnos como siervos tuyos, como instrumentos para hacer esto una realidad en la vida de otras personas. Señor, te ruego que Benjamín sea un siervo, Señor, que lleve a muchas personas a alcanzar eso que tú nos has regalado. En el nombre de tu Hijo. Amén. Así, puestos de pie, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Daniel 6, del verso 16 al verso 25. Les voy a invitar a que me sigan con la vista. Le voy a dar lectura en la NBI, Daniel 6, del 16 al 25. La palabra de Dios dice: el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso, y el rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con su esposa y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad a todos. Le voy a invitar a Benji y a Dianita que pasen, y le voy a invitar a Arim que pase a orar por ellos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí para escuchar también tu palabra. Te pedimos que uses con poder a nuestro hermano Benjamín. Padre, que seas tú hablando a través de su vida, Señor, y gracias porque pues durante este tiempo nos ha sido testimonio a todos los que venimos detrás de él, Señor, en esta institución, aprendiendo, Señor, y que pues nosotros también podamos ser esforzados para que en algún momento lleguemos al nivel en el que él se encuentra, Señor, ya casi terminando su preparación aquí en el seminario. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús, y gracias también, Señor, por su esposa, su ayuda idónea, Señor, que también pues es una bendición para su vida, Señor, y sabemos que mucho de lo que Benjamín es también tiene que ver con Dianita, Señor. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, primeramente quiero decirles que tomen asiento. Y ahora segundo, quiero doy gracias a Dios por esta oportunidad que se nos da como estudiantes de poder predicar en capilla. Realmente es un privilegio. El hecho de predicar es un gran privilegio, pero sobre todo hacerlo en este lugar es igual un privilegio por ser escuchado por estudiantes, por compañeros, por consiervos como ustedes. Y doy gracias a Dios por eso. Y también doy gracias a Dios, estoy muy contento porque mi esposa está aquí. Doy gracias a Dios por eso. Nunca se había podido esa oportunidad, pero hoy sí.
y estoy contento de que hoy también pueda estar aquí entre nosotros. Y pues yo traté y dije, no voy a ser tan sensible, soy muy sensible, si ustedes más o menos me conocen, soy muy sensible. Y la verdad dije, no voy a decir nada de lo que siento y todo, pero es inevitable el estar aquí puesto en pie, el verles a ustedes, es inevitable decirles gracias. Gracias a cada uno de ustedes. ¿Por qué doy gracias a cada uno de ustedes? Porque cada uno de ustedes ha sido, aunque no lo crean, una pieza importante en el crecimiento de este siervo. Cada uno de ustedes. Y sobre todo doy gracias a ustedes por permitirme entrar en sus vidas, a veces hasta en sus amistades, ¿no? Esto de ya no graduar con tu generación, creo que es bueno porque te ayuda a valorar en esa cuestión, no, bueno que gradúes en tu generación, pero yo doy gracias a Dios porque me permitió conocerles a ustedes y ustedes me permitieron entrar en alguna circunstancia o situación dentro de sus vidas y doy gracias a Dios mucho por ustedes. ¿Y qué diré? Pues de mis profesores, pues también gracias a Dios, que Dios les siga bendiciendo, usando, y gracias por todo lo que nos han enseñado. Hasta ahí le voy a cortar porque si no me voy a seguir. Miren, tengo la oportunidad de conocer el seminario le estaba diciendo a mi esposa, pues lo conocí en el 2006, mi pastor graduó en el 2007, ¿no? Junto con el pastor de Arim, el pastor Joel, muy amigos ellos. Y desde el 2006 me estoy recordando que tengo presente que conocí el seminario, ya voy para 11 años en conocerlo y empecé a hacer cuentas de algunas generaciones que yo conozco, pues ya no les digo porque si de por sí ya me tardé en salir, imagínense cuántas generaciones Dios me ha permitido conocer de consiervos de Él. Pero una de las cosas que yo estuve analizando en medio de todas estas generaciones, estos procesos, porque realmente fue conocer en medio de estas generaciones líderes, ¿no? Misioneros, pastores, hermanos de enseñanza, pastores de jóvenes, ¿no? Ministros de alabanza. Y Dios me dio la oportunidad de conocer a cada uno de ellos, pero me permitió aprender algo de ellos. Realmente esto que uno aprende de un líder es que ellos son vulnerables, ¿no? Ellos son hombres como tú y como yo. Y de repente son de esas cosas que en la iglesia idealizamos a los líderes, a los pastores, y de repente en nuestro crecimiento en Cristo de repente los vemos a ellos inalcanzables o los vemos como personas que nunca van a pecar o nunca van a cometer algún error. Pero cuando empecé a hacer un recuento de lo que me ha tocado vivir, me doy cuenta que ellos son tan humanos como yo, tan humanos como ustedes. Pero empecé también a hacer recuentos de las situaciones por las que Dios me permitió vivir aquí dentro del seminario y con mi pastor. Y realmente pues en el liderazgo, ¿no? O realmente en el ministerio o realmente en el cristianismo vivimos situaciones diferentes y sobre todo en algo particular difíciles, ¿no? Todos podemos identificarnos. Aquel que dijo que el cristianismo, aquel que predica, ven, acércate a Jesús y todo va a ser felicidad, pues no es así. Podemos darnos cuenta que al contrario, el acercarnos a Cristo, luego enfrentamos situaciones hasta uno puede decir, ni me imaginé vivirlas, ¿no? O ni pensé, si hubiese sabido que esto se trataba de ser cristiano, pues ni le hubiera entrado. A lo que voy es que todos, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que yo he conocido, han vivido situaciones difíciles, situaciones complicadas de salud, de ministerio, en el cual de repente yo vi compañeros, hasta un servidor suyo, de repente en el cuarto como seminarista, encerrado, llorando por alguna circunstancia o situación que vivimos dentro de nuestro campo de trabajo, fuera de nuestro campo de trabajo, una situación sentimental, llorando, buscando a Dios, ¿no? Aprendí de otros compañeros míos que sufrieron situaciones también complicadas, muy complicadas, ¿no? Una de las situaciones complicadas, pues situaciones hasta familiares, personales, en las cuales dices, Dios santo, Dios ayúdales o ayúdanos, ¿no? Y me estaba dando cuenta que cuando tuve la oportunidad desde ese entonces, hace un año que llevé la materia de Daniel, cuando yo leí esta parte que nos dejaba el hermano Villagrán leer y hasta actuar, porque actuamos esta parte del Foso de los Leones, aprendí algo bien importante y bien interesante. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que vivimos aquí, que estamos aquí siendo cristianos, somos líderes, pastores, lo que Dios te ha llamado a hacer, vamos a tener noches difíciles, días difíciles,
días, situaciones que pareciera que estamos dentro del foso de los leones. Y casi nadie nos da ese tiempo para aconsejarnos que las situaciones en las que nos vamos a ver metidos, o en las que ya te has visto metidos, o en las que te verás metidos, situaciones ministeriales, personales, que sientas que el mundo, el día, la hora no pasa, o el mundo se acaba, te des cuenta que todo esto está para un propósito en tu vida, que es la formación de un siervo. Por eso titulé en esta mañana, Una noche con los leones. ¿Qué nos permite ver una noche con los leones? Pues vamos a aprender a través de la vida de Daniel. ¿Qué nos permite ver una noche con los leones? Punto número 1. ¿Qué nos permite ver una noche con los leones? Nos permite ver el poder de Dios. Versículo 21 y 22 dice así: que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Daniel está en el foso de los leones? ¿Qué le sucedió? Bueno, Daniel está ahora apoyando al rey Darío, ¿no? Ahora está con el rey Darío. Ya había pasado el rey Nabucodonosor, ya había pasado Belsasar, y ahora está con Darío. ¿Qué pasa con Darío? ¿Qué hizo Darío? ¿Qué pasa? ¿Por qué Daniel está ahí? Bueno, Darío había nombrado 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel, tanto por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reinado. Pero cuando supieron estos sátrapas, ¿qué dijeron? No. ¿Cómo? E intentaron persuadir a Daniel, pero nunca pudieron hacer que Daniel cayera, ¿no? Y me gusta mucho este pasaje. Sin malos manejos de los, dice ahí, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y empezamos a ver que Daniel había sido atacado por estas personas. Nunca encontraron estas personas de qué acusarlo. Pero ahora, bueno, si no vamos a poderlo atacar con su trabajo, vámonos con Dios. Y entonces se empieza a desarrollar esta parte cuando llegan con el rey Darío y le piden que haga un decreto, ¿no? Que todo aquel que no le adore a él, que sea echado al foso de los leones. Y el rey Darío lo sella el pacto con su anillo. Pero aquí es algo muy interesante. El rey Darío y Daniel no se llevaban mal, eran cuates. Yo estuve investigando qué pasó ahí con Darío, y lo único que encontré es que probablemente a Darío, por ser el rey y por esta parte, pues también de su posición, tenía que hacerlo. A través de esta presión, pues él tenía que sellar este pacto. Pero el rey le da tristeza cuando se entera que Daniel adora a Dios y no a él, y tiene que cumplir entonces ese pacto. Lo presionan a Darío, y entonces, ¿qué hace Darío? Pues tengo que cumplir el pacto, que vaya a la fosa de los leones. Darío no lo hizo contento, le dolió, buscó la manera de cómo ayudarle, pero no pudo, tenía que llevarlo a cabo. Entonces, por esa razón es que Daniel está en el foso de los leones. Y yo les decía que una noche con los leones nos permite ver el poder de Dios. Cuando el rey Darío ya vio el amanecer, corrió a la fosa de los leones, llega y pregunta: Daniel, ¿tu Dios te pudo salvar? ¿Y qué contestó Daniel? Su majestad, no, que viva su majestad por siempre. Daniel está vivo. Daniel había pasado una noche en el foso de los leones, y lo que menos esperaba es que Daniel hablara, ¿no? En su posición con el rey, ¿no? El rey dijo: pues voy a preguntar por si acaso.
porque pues, ojalá y su Dios lo haya salvado. Y resulta que Daniel contesta. Daniel no está muerto, está vivo. Y son de las cosas interesantes que podemos aprender de esto. Un muerto, pues un muerto está. ¿No? Y muerto nadie habla. Y yo nunca he visto hasta ahorita que un muerto hable, respire, se levante. El muerto está, pero Daniel está vivo. Podemos ver dentro de este pasaje la actitud de Daniel con respecto a esto. Estamos viendo el poder de Dios manifestado en Daniel. Él está vivo, pero también vemos su poder manifestado en Daniel, en su carácter. Oye, después de pasar una noche con los leones, yo no me imagino a Daniel diciéndole al leoncito: órale ahí tu pancita, me recuesto en lo que amanece, gracias. No, ¿cómo te imaginas a Daniel dentro del foso? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Chiflando, cantando? Orando. Yo me lo imagino así, orando. Tampoco no creo que no haya tenido tanto temor, écheme a la fosa, no importa. Yo creo que Daniel entró al foso, si es como yo, si es ser humano como yo, entró al foso yo creo con miedo, pero nunca se olvidó de su Dios. Yo creo que Daniel pasó la noche orando a Dios. Y mira, Dios le respondió. Podemos ver el poder de Dios cuando Daniel lo vemos vivo, y podemos ver el poder de Dios manifestado en el carácter de Daniel. Oye, una situación, una noche tan intensa, y que reciba a su majestad, al rey, que viva su majestad por siempre. Dices, Dios trabajó también, Dios manifestó su poder en esa noche dándole la vida, pero también en su carácter. Podemos ver el poder de Dios. Dos cosas que me impresionan. Puedo ver aquí el poder de Dios manifestado en el carácter de Daniel. Que responda así, como si nada hubiese pasado, o como si hubiese tenido una noche tranquila. Pero es Dios manifestado en él. Es Dios manifestado en él. Una noche con los leones nos puede a nosotros permitir y vivir el poder de Dios. Cuando nosotros estamos encerrados en situaciones complicadas, tristes, difíciles, cuando de repente vemos que en el ministerio no está yendo bien, cuando vemos que de repente las cosas no están saliendo como nosotros queremos, aún en el ministerio, o aún en una relación sentimental, o aún en tu familia, no te olvides que en medio de esa situación, si se te hace como una noche con los leones, no te olvides que el poder de Dios va a estar presente. Deja que en medio de esa situación el poder de Dios se manifieste en tu vida y en tu carácter. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en el cuarto, ya ni recuerdo si era el 9, y en el de hasta el fondo donde está el muro de los lamentos, muchas veces yo le decía a Dios: ¿pero por qué? 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 Oye, dejé ya todo, mi familia, hijos todavía no, amor, familia nada más. Dejé mi trabajo con el que me apasionaba. Dejé todo. ¿Para qué? Una vez entré en una crisis muy fuerte. Y ni tan siquiera fue una crisis ministerial. Y fue una crisis familiar. Una crisis familiar. Donde algunos ya saben de mi testimonio, donde le dije a Dios: ok, en tus manos está mejor mi familia que en mis torpes manos. Pero resulta que en 3 años yo no vi nada, y yo lo que quería era, en la casa donde antes vivía, construirle a mi mamá. Era una casa de lámina, pero 3 veces ya se había inundado. Cuando yo estaba en el seminario, mi mamá me llamaba: hijo, llovió granizo, ¿y qué crees que se está inundando esto? Ahí voy. Y a veces yo con incertidumbres tenía que llegar a consolar a mi mamá. 3 veces. Y le decía a Dios: oye, pues no que tú estás atento a esto. Oye, pues mi pastor me dijo bien convencido que donde estaba mejor mi familia, en mis manos, en mis torpes manos o en tus poderosas manos. Y yo no veo que sea así.
¿Por qué tienen que sufrir? Ay, es que la última estuvo criminal, porque no se metió. Ahora por abajo, porque de repente no, era gachísimo, se metía hasta el agua del drenaje. Ahora se metió el agua del drenaje y en las láminas se traspasó el agua. Todo se mojó, todo. No teníamos a dónde ir, en serio. Mis hermanos viven ahí alrededor, pero todos, ya saben, los departamentos de Infonavit muy chiquitos, no cabemos. Y esa vez el Paz andaba en Guadalajara, se estaba aliviando su esposa de su bebé y yo tenía las llaves de su departamento. Y nos fuimos a dormir allá. Y yo decía, ¿qué necesidad? ¿No? ¿Qué necesidad hay de esto? Pudiendo yo trabajar. Pero Dios estaba trabajando con mi carácter. Porque ese día me acuerdo que todos se fueron a dormir. Me acerqué ahí, estaba el sillón, me senté y le dije a Dios, yo no entiendo. Yo lo único que estoy haciendo es obedeciendo. Ayúdame. Ya no te veo. Ayúdame. Permíteme que mi fe crezca en ti. Yo sé que vas a hacer algo, no lo sé, pero vas a hacerlo. Pero Dios, esta noche, yo sí le dije, Dios, estoy muy triste. Mi familia, ¿por qué tiene que pasar esto? A la semana llaman por teléfono a mi mamá, mi hermana de Estados Unidos, y le dice, ahí te va una lana y la otra lana la va a llevar su esposo, mi cuñado, porque en una semana van a construirte la casa. Aprendí a decir, Señor, en medio de todo esto lo que quieres hacer es trabajar conmigo, en mi carácter. Se puede en medio de las noches difíciles conocer el poder de Dios. Se puede en medio de una noche con los leones ver el poder de Dios. Claro que se puede, y sobre todo cuando se manifiesta en tu carácter. Pero también Dios se manifiesta en las circunstancias. Después de haber Daniel contestado a su majestad de que está vivo, el 22 dice, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me ha hecho ningún daño. Dios se va a manifestar en medio de las circunstancias. En medio de las circunstancias. Nada más lo que te digo, y ahora sí lo hemos visto en la película. Aquellos que han visto la película de Desafiando a los Gigantes, me gusta mucho esa imagen donde le empiezan a gritar a este cuate, no te rindas, no te rindas. Si ubican esa parte de no te rindas, y eso es lo que está diciendo Dios en medio de esto. No te rindas, porque Dios se va a manifestar con poder. Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. En medio de las circunstancias, Daniel en medio de sus circunstancias pudo ver el poder de Dios. Y él es testigo de que los leones ahora sí durmieron esta noche, ¿no? ¿Escuchan esa canción? Pues ahora sí, el león duerme esta noche. Dios cerró la boca de los leones, y eso mismo es lo que quiere Dios enseñarnos en medio de nuestras noches difíciles, que Él está atento y que Él va a manifestar su poder en medio de las circunstancias. ¿Qué situaciones? Las que vivamos dentro del ministerio, las que vivamos en nuestra familia, Dios va a manifestar su poder. No lo olvides, una noche con los leones nos permite ver el poder de Dios. ¿Sale? Punto número 2, una noche con los leones, ¿qué nos permite ver? La noche con los leones nos permite ver también el cuidado de Dios. El 23 dice así: sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, vean lo interesante, no se le halló ¿qué? Un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Si es una noticia tan grande ver que Daniel contestó que estaba vivo, ahora imagínate cuando sacan a Daniel, verlo intacto. No sufrió ningún rasguño. Son de esas cosas que de repente, qué bueno que dice la Biblia esto,
Qué bueno que quedó esta parte. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño. Pues un lengüetazo, algo así, nada. Ni un solo rasguño. Pues Daniel confiaba en su Dios. En su Dios. Cuando pasamos una noche con los leones, podemos ver el cuidado de Dios. Daniel, en esa noche es lo que les digo. Yo no puedo concebir que Daniel haya pasado una muy buena noche sin ningún problema, no. Yo creo buscando a Dios, ¿no? Intensamente, pidiendo a Dios, por favor, que no abran la boca estos leones. Dios, por favor, dame fuerza. Dios, permíteme en este tiempo seguir creyendo. Yo lo veo así a Daniel, aunque no se dice, pero yo creo que Daniel, en medio de ese foso, orando, buscando, pidiendo el cuidado de Dios. Claro que sí. Y Dios mostró el cuidado que tuvo con Daniel sin recibir ningún rasguño. Cuando nosotros estamos pasando esas noches difíciles, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que Dios tenga cuidado de nosotros? Bueno, pues hay que hacer lo que yo creo que lo que Daniel hizo, orar a Dios, buscar intensamente. Ya vimos que quejarnos, en el ejemplo que les di mío, no sirve. ¿Para qué? ¿Para qué? No, pero porque tú dijiste, eso no sirve. Eso no sirve, de verdad. Lo primero que, fíjense, lo primero que enseñamos nosotros como pastores, líderes, todos los que estamos aquí, cuando estás dando una clase, cuando estás hablando del poder de Dios y cuando toca la parte de la confianza en Dios en algún discipulado, ¿qué le dices al creyente? Hermano, ore y créale a Dios, ore. Y después ya le dices esta parte de, sí, hermano, pero lo primero que decimos, usted debe buscar a Dios en cada lucha, en cada tentación, busque a Dios. Y nosotros, en medio de una situación, de una lucha, deberíamos aplicar lo mismo, buscar a Dios. De repente se nos olvida eso. Queremos que Dios nos cuide, pero nosotros nos descuidamos. Daniel no. Daniel no se descuidó. En todos los aspectos, Estoy hablando del foso, de lo que yo creo que Daniel pudo haber hecho. Pero les voy a decir de las cosas que Daniel sí hizo. ¿Qué hizo Daniel? El cuidado que tuvo Dios. El cuidado que tuvo Dios fue manifestado por quién era Daniel. Daniel era una persona responsable, ¿no? Porque tenía un lugar importante. Y ahí dice, tanto se distinguió Daniel. ¿Por qué? Por sus extraordinarias cualidades administrativas. Ahí está una. ¿Qué más estaba en la vida de Daniel? Daniel era un hombre de confianza. ¿Qué más era Daniel? Un hombre que buscaba a Dios. Cuando él supo del decreto, fue y se inclinó y oró a Dios. Y así lo encontraron estos cuates. No, lo encontraron orando, porque él sabía de la situación. Estas cosas que vemos, para mí, son cualidades en las que Dios por eso obró a favor de Daniel, porque él sabía sus responsabilidades y Dios se manifestó cuidándolo a él. Queremos ver en medio de una noche con los leones el cuidado de Dios, pues nada más que nuestro lado esté hacer nuestras responsabilidades, ser siervos de confianza y también siervos que busquen a Dios. Y de esta manera podemos ver el poder manifestado de Dios. Aunque pareciera que en las noches difíciles no pasen, porque cuando son situaciones complicadas, como esas noches son eternas, Yo quisiera que sean así eternas cuando dormí tarde por alguna tarea, pero no. Esas sí se van y se consumen rapidísimo. Pero cuando son situaciones difíciles, hijo, ¿cómo ves el reloj pasar y pasar? Y volteas y dices, no, y Dios ayuda, y volteas y el reloj sigue siendo 10 para las 2 de la mañana y sigue siendo cuarto para, y tú ves, Dios, ¿cuándo va a amanecer? Por favor, ayúdame. Y Dios está trabajando, está teniendo cuidado de ti, está al pendiente de ti. Lo único que te pido que en medio de estas noches estés tú al pendiente de lo que Dios va a hacer, pero que también estés tú al pendiente de lo que no debes hacer.
una noche con los leones nos permitirá ver el cuidado poderoso de Dios. Dios siempre tuvo cuidado de Daniel. No nada más en el foso. Lo ha tenido siempre, siempre. ¿Qué es más difícil? Yo empecé a ver, ¿qué era más difícil? ¿Que Daniel cayera en el foso, de los leones? ¿O que fuera administrador de este gobierno? No, que ni tan siquiera tenía que ver con su cultura. ¿Qué era más difícil? Pues los leones se lo iban a merendar y se acabó. Pero Daniel tenía que mantenerse íntegro dentro de este gobierno. Y digo, Dios, tú tienes cuidado en todo momento. Y vámonos ya por último con este último punto. Una noche con los leones, dijimos, punto número 1, nos permite ver el poder de Dios. Y punto número 2, una noche con los leones nos permite ver el cuidado de Dios. Y por último, punto número 3, una noche con los leones nos permite ver la justicia de Dios. El versículo 24 dice así: entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Qué trágico desenlace. Pero aún en eso vemos el cuidado, el poder de Dios en su justicia. Toda esta gente que se reunió para hacer bulla en contra de Daniel recibió su castigo. Fueron traídos y órale. Y es impresionante, todavía dice, no acaban en el piso, cuando estos leones ya se lo habían devorado. Puede ser horrible este desenlace en esta parte. Pero yo veo que nada escapa de la justicia de Dios. Nada. Y eso es nada, nada. Este resultado fue lo que estos hombres mismos sembraron: chismes, envidia, odio, rencor. Dios mostró su justicia. Cuando las situaciones las vemos complicadas, tristes, lo que ya les decía, podemos ver en esas situaciones, cuando parecieran noches con los leones, vamos a ver el poder, el cuidado, pero también la justicia de Dios en medio de esto. Dios es justo. Dios es justo en medio de sus situaciones, Cualquier situación que nosotros pasemos, tenemos que tener en claro esto: la justicia de Dios siempre saldrá a relucirse, siempre. Lo que he aprendido en esto es que debo de tener cuidado yo en que siempre esté buscando de Dios, haciendo lo que Dios quiere, para que también mi conciencia esté tranquila. Digo, Dios, lo que tenga que salir, que salga. Pero eso lo reaccionamos cuando estamos tranquilos. Pero eso es bien padre. En medio de una noche nos permitirá ver la justicia de Dios. El domingo precisamente vivimos esta parte de la justicia de Dios en la iglesia. Todos estábamos tranquilos, 10:30 de la mañana, estábamos llevando, nosotros le llamamos a la escuela dominical CDC, ¿no? El Centro de Discipulado Cristiano, estaba dando clases para nuevos creyentes y de repente se metió un tipo y preguntó por una de las hermanas y yo creí que era su familiar y entonces salió y de repente, de verdad, yo sí creo que Dios también pone en nuestro corazón, nuestro pensamiento, bueno, ¿y ella por qué no ha venido? Otras veces se ha salido y no he pensado eso. Pero esta vez de repente yo dije, bueno, ¿y por qué no ha regresado ella? Pues déjame ver qué está pasando. Salgo y había unos policías en la entrada y había un abogado, así se presentó, y escuché que le estaban diciendo, debes de entregar a los niños ahorita o te llevamos por secuestro. Y yo dije, a ver, ¿qué está sucediendo? Mi esposa y yo, la iglesia, conocemos a esta joven y de verdad sería incapaz de hacer una cosa tan grave, porque ella es muy quieta, muy pasiva, muy tranquila, ¿no? Y de repente cuando le están diciendo eso, yo me molesto y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque nadie me dice, los policías ahí, ya gente viendo en la iglesia, y de repente yo digo, Dios santo, ayúdame, no sé qué sucede. Pregunto lo que está pasando
que yo sé que digo, no, ella no ha secuestrado a nadie. O dije, Dios, o me estaré equivocando. Yo estaba espantado, pero dije, Dios, ayúdanos. Y yo dije esto, Dios, si estoy o si estamos como iglesia encubriendo algo, que tu justicia salga a relucir. Pero si no es así, Dios, que tu justicia sea sobre nosotros. Ayúdanos. El cuate hasta se quitó la pulsera, porque le dijeron, mira, él es el pastor, se quita la pulsera. Amor, gozo, paz, y los frutos del Espíritu, ¿no? Me las enseña. Y yo así de, bueno, ¿quién es? Pues yo no sabía quién era, ¿no? O sea, yo le dije, sí, los frutos del Espíritu, pero ¿quién eres? Pastor, soy el abogado tal, y vengo a arreglar como todos cristianos este asunto aquí, así, hablando. Y le dije, no, mi hermano, pues te equivocaste. En primera, vámonos para afuera, porque estamos adentro de la iglesia. Y de verdad me da mucha pena que la gente esté viendo las patrullas aquí en la iglesia. Vamos a salirnos y hablar. Pues total, la situación fue muy padre, porque los policías que iban a agarrar a esta chica resultaron diciendo, pastor, estamos de su lado, él está haciendo las cosas mal. En ese momento dije, Dios, eres tú. No les voy a mentir, estaba yo que me moría de miedo, de nervios. Yo estaba, híjole, voy a pedir que en el seminario nos den unas clases, que ya no voy a estar, pero de leyes, por lo menos algo básico, que sepamos cómo debemos nosotros responder y actuar en medio de una situación como esa. Pero yo, Dios, y todavía estaba más espantado porque le dije, mira, amigo, de leyes, no sé. Le dije a él, digo, si tú eres cristiano, bueno, pues de la palabra de Dios nos podemos entender. No, le dije, pues mira, yo soy el pastor, y pues, y se me salió decirle él así, como, digo, tú eres la oveja. No, soy anciano. Y yo, pues mucho más razón, nos vamos a entender, ¿no? La cuestión es que hizo las cosas mal. Se puso loco, se le metió Hulk. ¿Vieron los policías lo que estaba haciendo? Yo lo único que le dije, oye, brother, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, así le dije, con lo que te presentaste, aplícalo. Me da mucha pena que estemos teniendo esta situación afuera de la iglesia. Si tú realmente eres cristiano, anciano, vamos a aplicar justamente los principios. Vámonos a otro lado. Él estaba haciendo las cosas mal. Los policías me dijeron, ¿no lo llevamos? Usted díganos, pastor. Le dije, espérame, trato de hablar. La cuestión es que fueron a parar al ministerio público, ¿no? La hermana y hermano, no sé, anciano. Y en el ministerio le dijeron a la hermana, usted no tiene nada que hacer aquí, váyase. Y a este tipo le dieron una chancleada. De verdad, ni cómo se imaginan. En esto podemos ver la justicia de Dios. Mi corazón, hermanos, mi corazón, ya hasta me trasladé a la iglesia, mi corazón, chavos. Hermanos también, queda confiado que la justicia de Dios se va a aplicar siempre a sus siervos que estén haciendo su voluntad. Nunca va a pasar desapercibida su justicia en medio de una situación en la que tú estés viviendo y que te esté quitando el sueño. Lo único que te podría quitar el sueño es que en medio de la situación tú sepas que estás mal. Y ahí sí es mejor pedir perdón, hablar, confesar. Y que Dios comience a restaurar, en eso sí. Pero cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos buscando su voluntad, cuando estamos apegados a Él, pidiéndole que Él lo haga, no yo, que Él lo haga, entonces confiemos en esta parte de la justicia. Eso es lo que hizo Daniel. Daniel no salió y le dijo, a esos mero, rey, a esos mero que me acusaron, ahora sí, que les caiga la voladora. No, que les caiga la justicia. No. Daniel no fue así, ¿no? Disciplina pastoral. Nada de eso. Daniel salió enfocado a adorar a Dios y estar agradecido con su rey. Y fue Dios quien aplicó esa justicia. Y que yo digo, pues tenía derecho si Daniel hubiese dichole al rey, oiga, ¿y qué onda con los que me mandaron acá? ¿No? ¿Y mis 50,000 pesos qué? ¿No? ¿Qué onda con él? No, él dejó que la justicia de Dios lo hiciera. Una noche con los leones nos permite ver eso, chavos. La justicia de Dios. Tarde o temprano, la noche terminará. Saldrá el sol.
y junto con ella viene la justicia de Dios. Él lo hará en medio de tus aflicciones. Él te dará libertad. ¿Cuál es, para terminar ya, nuestro reto en medio de este mensaje? Nuestro reto. Vimos que Daniel se distinguió. Vimos que Daniel era un hombre digno de confianza. Vimos que Daniel, cuando se enteró de la publicación del decreto, subió a su casa, a su dormitorio, y se inclinó, se puso de rodillas y oró a Dios. ¿Cuál es nuestro reto? En medio del foso de los leones, nuestra actitud es muy importante para que el poder de Dios, el cuidado de Dios y la justicia de Dios se hagan presentes en nuestra vida. Recuerda, la noche con los leones siempre va a tener un buen final cuando confiamos en Dios. Vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra, tu mensaje. Y sobre todo, Dios, gracias te damos por permitirnos, Señor, a través de tu palabra, aprender. Y aprender a través de un siervo tuyo, como fue Daniel.